se me complica, invento transmitir simultáneamente con los de Facebook y entonces atender las dos cosas se me ha complicado. Yo sé que tienen paciencia, los amigos de Facebook están creciendo aceleradamente, los que me están escuchando por ahí, o sea que sí vale la pena que lo intente y si le cuento lo que pasó no me lo haga creer. Que antes no se veía, pero era porque sencillamente había puesto un tape arriba de la cámara. Entonces, por supuesto, estaba muy obstruida el ojo de la cámara. Pero ahora sí están, bien, listo. Amigos, está en crisis la llamada dirección de oposición. No se reúnen, no tienen criterios comunes, no pueden llegar a ningún acuerdo porque hay los que quieren dividir la oposición, los que no quieren dividir pero quieren hacer cada quien lo que le venga en gana, los que esperan por una negociación con Maduro por la vía de voluntad popular, los que esperan por la vía de que ya asuma directamente, ¿cómo se llaman? Los del partido de Borges. Y hay los que ya están negociando por su cuenta detrás del partido Un Nuevo Tiempo y todas las gestiones del señor Zambrano. Se habla de la negociación ZZ, Zapatero-Zambrano. Y bueno, ¿y qué pueden negociar? Bueno, que no haya referéndum revocatorio, que sencillamente están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario que Maduro se canse de la presidencia. Y en esa historia yo la verdad que no tengo manera de tener un criterio porque pudieran tomarlo como una calumnia, ¿no? Que yo estoy intrigando, algo así. Pero miren una cosa de las más desagradables que me he enterado. Si usted es un preso de voluntad popular, en el SEBIN lo tratan distinto a un preso de... Si eres preso de Un Nuevo Tiempo, te tratan distinto a un preso de voluntad popular. Los presos de Un Nuevo Tiempo son como especiales, como amigos de la casa, pues, ¿entiendes? Y los de voluntad popular los perrean, los maltratan. O sea, ¿qué es lo que está detrás de esta gente que quiera negociar? Ah, bueno, suponen que el país todavía da, como dicen, para hacerse de la vista gorda con los intereses de las grandes mayorías y más bien negociar en lo que siempre han hecho, la política como negocio. Y como hay gente, y mucha gente en Venezuela, felizmente la inmensa mayoría, que repudiamos ese tipo de conductas, entonces tendemos naturalmente a favorecer a las organizaciones o a los líderes que se identifican con nuestras posiciones bastante intransigentes. Yo diría que todo lo intransigente que se necesita, porque ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale ser parte de una comparsa para que Maduro extienda pues los días de un gobierno absolutamente desahuciado? No tiene sentido entonces que aboguemos por los intereses de una oposición que se deja arrinconar, se deja maltratar, se deja ilegalizar de hecho. Y en eso casi que caben todos, porque mire ustedes lo que han hecho con la Asamblea Nacional. Se han dejado poner la pata en el pescuezo en la Asamblea Nacional. ¿Se dan cuenta? Yo no voy a decir, yo se los dije. No, sencillamente durante todos estos 8 meses hemos abogado porque la Asamblea Nacional se pare de una buena vez por todas y, Dios mío, muestre su indignación con un gobierno que los ha llevado por la calle de la amargura. Va ganando el partido SEBIN, dice... Perdón, no pude ver el nombre muy chiquitito. La MUT es experta apagando fuego con excusa falsa. Se quedaron doblados, así es, viene la frase aquella de
del amigo Henry Ramos, que dijo, nos doblamos para no quebrarse. La esperanza era que se irguieran de nuevo. Pues no se han erguido de nuevo, se quedaron doblados efectivamente. No puedo decir que están quebrados, porque todavía aletean, dan signos de vida. Pero entonces vamos a seguir respondiendo preguntas. ¿Qué hará Padrino? Nada, estrictamente nada. Lo que Poleo comentó fue una mentira. Cuando Poleo habla de Padrino, supone que Padrino es un actor de la transición y que va a posibilitar un nuevo gobierno, etcétera, etcétera. No crean ese cuento chimbo. Bien. Detrás de todo esto está el G2, por supuesto. Donde está el gobierno está el G2. Este es un gobierno del G2 cubano y de los hermanos Castro, que son los que teleguían pues todos los títeres estos venezolanos. Ayer habló Padrino y no había ni moscas oyéndolo. Bueno, sí, moscas debe haber. Yo creo que se equivocó. Muchas moscas debió haber por la pestilencia reinante en el ambiente. Amigos, Fabián saluda desde La Victoria. Y Jesús Arturo dice, 60 años llevan los cubanos esperando a que los Castro se cansen del poder. Sí, eso es efectivamente así. La esperanza nuestra es que hay una cosa que yo quiero insistirle, porque no se trata, el programa, mi amigo, yo trato de que no se parezca a esa manera de ver la política. Mire, yo conozco esa versión de la política según la cual todo se transforma en un dime y direte, en una intriga respecto a unos grupos contra otros, que si estos son masones, que si estos son homosexuales, que si estos son bisexuales, que si ha ganado tal logia. En Venezuela se discuten las cosas más absurdas, fuera por supuesto de la comprensión del común de la gente, que solo ve los dramas cotidianos y busca la forma de querer salir de ellos. Pero en la clase política, eso tiene una especie de es un mundo aparte, es un mundo distinto, es un mundo que busca explicar todo a partir de intrigas, a partir de costumbres absolutamente disolutas de muchos de estos, sobre todo los dirigentes jóvenes. Miren ustedes, si ustedes escucharan las cosas que uno debe conocer de primera mano, sin discusión alguna, como parte de los comportamientos absolutamente recurrentes, normales, de esa juventud de hace 5 o 6 años para acá, y ven cómo treparon en el ambiente político nacional, y ven cómo se han hecho dirigentes y conocidos dirigentes, y ven qué planes tienen, a qué puesto quieren llegar. Aquello es para deprimirse, amigo, para deprimirse, porque esa clase política última, donde la MUD hizo una especie de rebatiña de los dirigentes políticos juveniles de los movimientos de hace varios años atrás, y los convirtió en sus agentes para estas políticas que hoy está en su apogeo, de esa manera de hacer política según la cual todos buscan una colocación en el aparato de Estado. Me imagino porque todos aspiran, sí, masones, hay muchos masones, ¿sabían? Los dirigentes políticos, y peleas entre las distintas logias masónicas. Eso me hace acordar, ojalá sea por lo menos eso que tengan en común con la generación que tomó el poder contra España en 1810, 1811. Todos eran de las logias lautarinas en esa época. Todas tenían en común con la dirección de la Revolución Francesa. Se disputaban muchos tópicos, ¿no? Pero es un hecho que O'Higgins, por allá, San Martín, el propio Bolívar, y el generalísimo Miranda, todos eran de las logias. Se habló también de las logias, después de todo, pensándolo bien, hasta puede ser buen indicio, porque el 40-45 hacían estragos también las logias en Venezuela, que si los adecos tales eran de la logia tal, que si el otro era de la logia tal, y ahora vuelven las logias. ¿No será que es un buen indicio de que cuando se acerca un cambio brusco en el país, afloran esos pensamientos esotéricos? Porque también los brujos, los adivinos, los astrólogos, y sobre todo los que hacen plata con la política, promoviendo personajes a través de los marketing o del marketing,
que es el genérico, pues, que acompaña toda esta gama de actividades muy caras, todas las cuñas, las redes ahora que se han incorporado, con una ventaja para gente como yo, que sin tener ni aspirar el apoyo de ningún grupo económico y por supuesto sin querer para nada ningún compromiso con ningún grupo económico, puedo defenderme igualito a los más bocones de la oposición por estos simples aparaticos que lo oyen miles y miles. Bueno, podrán oírme mucho menos que ellos porque al fin y al cabo son personajes mediáticos, pero hay una cosa muy distinta. La popularidad es una cosa y el liderazgo es otra. Yo sé que hay mucha gente populares. Pero liderazgo como que no tienen tantos. Hay gente, por ejemplo, periodistas muy conocidos, con 1 o 2 millones de seguidores. Pero ¿cuál es su liderazgo? Uno tiene la ventaja de que así lo siga pocos miles por ahora. Ese por ahora sonó feo, que aunque en esta etapa nos oigan pocos miles o pocas decenas de miles para ser exactos, podemos ser la sorpresa cualquier día de esto cuando las tesis que hemos venido defendiendo se hagan tesis de las grandes mayorías nacionales. Quiero decirle con absoluta convicción que no importa que la masonería esté en su mejor momento de nuevo, no importa que ser bisexual o homosexual sea lo que garantice, digamos, algunas audiencias y algunos privilegios especiales, yo sigo siendo un tradicional político, no de la vieja escuela, pero sí de las viejas costumbres de las familias que nos enseñaron a tener la sexualidad correcta, las expresiones políticas correctas y sobre todo la moral correcta de no robar, no mentir. Parece que uno es seguidor de los benditos 10 mandamientos, que sí son benditos de verdad. Parece ser entonces que a nadie puede faltarle la asistencia, digamos, de todos los espíritus de buena fe que se arrimen a apoyar a uno cuando saben que sencillamente no está anotado en nada esotérico, ni nada que tenga que ver con pactos diabólicos, nada que tenga que ver con organizaciones secretas, nada que ver, sobre todo, con grupos de intereses mafiosos y de grupúsculos de intereses variados, siempre por el dinero, por la plata por la que baila el perro, y mucho dirigente político en Venezuela que todos estos años, como necesitan mucho dinero para mantenerse en la pomada, sencillamente es caro mantenerse en la pomada. Por eso se corrompen. Por eso llegan a los puestos públicos a ver cómo roban. Por eso llegan y se arman mafias alrededor de ellos para establecer las clientelas. Siempre las clientelas terminan siendo una especie de necesidad vital para estos políticos que no juegan limpio, mis amigos. Por eso necesitan el pacto con Zapatero, porque la política para ellos es como también le entendió Zapatero, un archicorrupto político español que casi acaba con España, Dios mío. Y ahora se vino para Venezuela, pues invitado por Maduro. No es que él vuelve a España y hace política activa ya, no. Él salió aborrecido del Partido Socialista. Él es todavía miembro del Partido Socialista, por supuesto, pero no lo quiere ni la mamá. Entonces se viene por acá por el Caribe y con unos expresidentes guisadores, todos andan armándole el negocio a favor de Maduro. ¿Y quiénes entran? Todos quieren entrar. Ahí tenían en República Dominicana ya armado por varios, no voy a nombrar gente ahorita, no quiero tener más enemigos. Ellos saben, todo el mundo sabe los que estaban en Dominicana tratando de armar rápidamente, incluso a espaldas de Leopoldo. A Leopoldo parece que no le juegan limpio varios de esos famosos dirigentes. Por ejemplo, hoy no estaban al lado del alcalde de Latillo prácticamente ninguno de los de Voluntad Popular. Estaba así María Corina. Al lado de Smolansky, el alcalde de Latillo, que el gobierno se lo quiere echar al coleto, lo quiere meter preso sí o sí. El SEBIN lo busca por su cuenta. Y el tal Tarek Williams dice, cuidado, momentico, esa citación está mal hecha.
Bueno, porque no puede el gobierno tampoco rifarse. Por las brutalidades de los esbirros del SEBIN, no puede rifarse a nivel internacional campañas aún mayores de desprestigio o, cuidado, algún día de esto el gobierno se le va a pasar la mano en un preso inadecuado, en un preso al cual maltraten más de la cuenta. De una vez y en resguardo de los presos políticos voy a decir lo siguiente. Si a estos esbirros del cipote se les ocurre torturar un preso y un buen día de estos se le queda un preso en la tortura, y torturan mucho, ese día puede caer Maduro, el mismo día. De manera, sapos torturadores, si quieren mantenerse en vida, entre otras cosas, porque quien dice caída por un exabrupto de un esbirro, quien dice derrumbe de un régimen a partir de atropello a los presos políticos, usted puede jurar que los esbirros que provoquen esa situación no la cuentan, no la cuentan. Esto es aparte entonces para seguir con el tema de Smolansky. Dijo muchas verdades. El gobierno persigue a la gente de voluntad popular, pero trata de distinguir en voluntad popular quiénes están y quiénes no están ganados para la actividad de negociar con el gobierno. El gobierno sabe quiénes son sus probables socios. Y bien, amigos, de que esto esté manejado por el G2 no les quepa la menor duda. Pero tampoco es cierto muchas cosas que se han tejido en Venezuela sobre que el control cubano es tal que no puede ni siquiera respirarse, porque hemos logrado seguir respirando, porque el sistema venezolano, mis amigos, no es como el cubano. Esto yo lo digo y entonces rápidamente hasta se van algunos disgustados. Este no tiene idea de nada, porque no empiezo por decir que este es un régimen castrista, castrocomunista, totalitario y sobre todo eso, ¿no? Dicen comunista, castrista y totalitario. Bien, son procomunistas, son prototalitarios y son procastristas. Pero una cosa es ser un régimen castrista y otra es ser un régimen chavista, madurista, diosdadista. Son diferentes. Son tributarios del castrismo, es cierto. Su ídolo es Castro, pero ustedes tienen que admitirme que hay diferencias sustanciales entre el señor Maduro y el señor Diosdado. No porque sean distintos tipos de imbéciles cuadrados con la herencia del comandante eterno, sino porque unos, los Maduro, que para la platita tuvo que más bien entenderse con su mujer Cilia, que es la que agencia los intereses financieros. Estos no necesitan plata de afuera, como era antes la izquierda, que andaba siempre gorreándole y chuleando alguna platica a los cubanos. A cambio de esa platita los cubanos controlaban todo. No, aquí se ha dado un fenómeno rarísimo en los últimos 18 años, que la plata la pone Venezuela y la política la pone los cubanos del G2 y Castro. Pues bien, amigo, en ese negociado de Castro y del chavismo, madurismo, diosdadismo, aquí el Estado venezolano controlado por los castristas, pero no por un régimen que sea castrista, es chavista, madurista, diosdadista en la última etapa. Ellos no necesitaban dinero cubano, ellos mandan dinero para Cuba. Y en esa división interna, pues hay la división que todos conocemos. Maduro roba de aquí, manda para allá. Cilia roba de aquí y rajuña para los lados, para el narcotráfico también. Por algo los narcosobrinos están presos en Nueva York. Y Diosdado, ¿quién? Roba por todos lados, pero sobre todo por el, ¿cómo se llama? Los impuestos que dirige el hermano, el señor, por la Cadivi, que está un poco apagada últimamente. Ahí tenía todo el equipo, eso era de Diosdado. Y por supuesto por la droga en grande, en grande. Es el mayor capo de la droga del mundo, hoy por hoy. No, parece que Chapo Guzmán como que le gana. Pues bien, amigos,
Una ala es directamente narcotraficante y la otra es contrabandista, ladrones, depredadora de todos los bienes públicos, roba gallinas, también se admiten de la vaina de las minas que la saquean, de PDVSA que la saquean, de las aduanas, por supuesto, el contrabando de extracción de gasolina. Son como 1.500 a 2.000 negocios lo que tienen las mafias políticas del PSV. Pero Diosdado es el rey de toda la gran mafia del poder, porque se roba, pero por 50 sitios distintos y particularmente por la mafia de la droga colombiana. Qué curioso. Debería ser Maduro el más cercano a la FARC, pero contradictoriamente el negocio de la FARC con Diosdado es el más próspero, pues de las alas del gobierno, Diosdado y por allí Ameliach, que está por ahí, y el inefable, el Alzheimer, el hombre de las 100 caras, que sin ser militar es algo así como propietario también de su propia ala militar. ¿Y qué hace Padrino en todo esto? Bueno, Padrino es el armador de toda esa complicada trama de los centenares de negocios de la cúpula militar narcotraficante, de la cúpula militar del arco minero, de la cúpula militar del contrabando de extracción de gasolina, de las mafias, de los ministerios de la alimentación, es decir, del grueso de todas las coimas que sencillamente han venido enriqueciéndose a manos llenas. Es fácil criticar a la MUD detrás de un celular. ¿Y dónde quiero que todo lo critique? En una esquina. Yo tengo que usar el celular, como lo está usando usted para criticarme a mí por criticar la MUD. Dice, es fácil. Eso me lleva a una primera conclusión, mis amigos. ¿Usted han visto algo más inútil, tonto, casi idiota, de alguien que se anota con la defensa de no sé qué líder o de no sé qué posición, pero piazo de tonto? Te digo yo ahora, te pagan por hacer eso, te pagan por decir que yo ataco injustamente la MUD. ¿Pero dónde sacas tú que para mí la MUD merece algún respeto? Yo sigo a la gente, digamos, le hago seguimiento a la gente, a las direcciones de los partidos, de acuerdo a su política. Por ejemplo, yo que siempre he dicho, perdonen el yoísmo, desde hace años, que Capriles es un blandengue de 7 suelas, que es el opositor más afín, más cercano a la ausencia de soluciones en Venezuela. Yo celebré ayer aquí, que caramba, el Capriles tenía una política, una propuesta visiblemente digna respecto al revocatorio. O sea, no acepta la negociación que lleve el revocatorio el año que viene. Y entonces esa posición, que es correcta, es igual a la de María Corina. De María Corina sencillamente lo celebramos una vez más porque María Corina está clara en demasiadas cosas. Pero Capriles es la primera vez que es capaz de romper con el partido Primero Justicia y es capaz de romper con la MUD si se vende el principio de que no puede dejarse el revocatorio para el año que viene. Si le venden eso a Capriles, él pelea. Bueno, magnífico, por fin ganamos una con Capriles. ¿Se dan cuenta ustedes que no es un problema de animadversión? Si yo llegué aquí a decir, a ver, Capriles, no te animas a ser presidente, tú sabes que no va a haber elecciones. ¿Por qué no mejoras tus relaciones con los militares para ver si, quién sabe, si en esta varaunda, si en esa explosión de todo que viene, a lo mejor hasta te pueden elegir presidente o designar presidente, porque esa sería la única manera que puedes ser presidente. Te voy a ser sincero, presidente no creo que pueda ser, porque el presidente va a ser una figura de demasiada estricta confianza de los militares. Pero me imagino que un militar propiamente dicho debería ser el que encabece un gobierno de esos, que va a ser un gobierno donde es muy difícil estar. O sea, por ejemplo, yo no te recomiendo, pensándolo bien, no te recomiendo que seas, porque vas a tener que renunciar a la vaina en las 48 horas, porque te va a dar mucho
mucho miedo estar allí. Pero no por decirte cobarde, no. Es que lo que hay que hacer en Venezuela no lo vas a hacer tú, ni nadie de los que andan contigo, ni de los que andas asociado en la MUD, no. No. Ustedes no asumirían, ninguno de ustedes, tampoco Capriles. Me imagino que María Corina, pudiendo asumirlo, los amigos de ella le pudiéramos decir: María Corina, quédate al margen, porque es una política de rectificación tan poderosa la que hay que hacer, que bueno, van a quedar mucha gente muy descontenta con ese gobierno provisional. Por ejemplo, el grueso de los timadores, el grueso de los guisadores, el grueso de los embochinchados con Cadivi, el grueso de empresarios ladrones. ¿Quiénes lo celebrarán? Los empresarios honrados celebrarán ese gobierno de transición. ¿Quién más? Todas las mafias de malandros habida y por haber, todos los pranes carcelarios, los asociados de los pranes, por supuesto que van a estar en contra de ese gobierno. Entonces, para estar en ese gobierno, mis amigos, hay que tener la voluntad de efectivamente querer cambiar drásticamente de rumbo. ¿Tú puedes asumir eso, Capriles? Porque es el único chance que tienes de pertenecer a un alto gobierno, salvo que venga un desembarco aquí, yanqui o ruso o francés, y te pongan ahí de presidente. No vas a ser presidente, Capriles, porque es que pusiste una torta muy grande. Tuviste toda la confianza del país y no asumiste. Te rajaste. Ahora, yo digo por los votos, pero pues sin votos puede ser. Si, por ejemplo, convence a la Fuerza Armada que el relativo liderazgo del que aún usufructúas lo pones a disposición de jugarte a fondo la carta, la única carta que queda para regenerar este país antes que se lo termine llevar el diablo. Un gobierno de ruptura con el madurismo diosdadismo, un gobierno, mis amigos, de rectificación nacional como nunca antes se vio, una verdadera revolución democrática, una verdadera transformación del Estado, y esa es la bandera de sencillamente una Asamblea Nacional Constituyente que por fin ponga orden en las instituciones venezolanas, pero solo después de haber hecho nueva cédula de identidad, nuevo registro civil, nuevo REP, nuevas policías, nuevas jerarquías militares, nuevas finanzas del país, nuevas reglas para toda la economía, reglas absolutamente distintas a los últimos 60 años, garantías plenas para la inversión, seguridad jurídica. O sea, son todas cosas que desconocen los políticos de la cuarta y estos pichones de la quinta. No sé, tendrían que ajustar cuentas ustedes mismos con sus pasivos ideológicos, porque entre los pasivos ideológicos de todos ustedes están una bendita manía por una mala interpretación de las llamadas doctrinas socialistas, o de una secreta admiración por Chávez, porque generaron el mito de que Chávez era un hombre justo, cuando lo que era un rolitranco ladrón que vaina no acabó con América Latina, porque desde aquí se financió toda esa plaga que cundió en América Latina y que felizmente están palo abajo todo. Los Kirchner, los Lula, los Humala, a tiempo se le devolvió, qué sé yo. Todo el perraje de la política internacional fue financiado y, por supuesto, los jefes del gran perraje izquierdista, los hermanos Castro y su fábula allí de que aquello tenga algún destino bajo el comunismo cubano. Pero nosotros en Venezuela tenemos una economía que reúne lo peor de lo cubano y lo peor del capitalismo. Porque, seamos sinceros, este es un país, Venezuela sigue siendo un país capitalista, pero es un país capitalista delincuente. Es un país capitalista como lo es, por ejemplo, Afganistán, bajo ocupación norteamericana y de las potencias europeas. El gran negocio de Afganistán es los robos a las bases militares de los americanos, el tráfico de armas y sobre todo el opio. Es el país donde se siembra más opio
y donde se exporta más opio. Y por lo tanto, todos los laboratorios digamos, que, bueno, consumen pues las enormes cantidades para la morfina que viene de esa droga. Amigos, el capitalismo venezolano es un capitalismo de delincuentes, para capitales de delincuentes. Es un capitalismo donde el delito es lo que premia. Y el delito solo puede premiarse cuando hay un gobierno de cómplices con el delito. Y lo que viene en Venezuela es algo totalmente distinto. Hay gente preparada ya en este país para producir un gobierno de ruptura absoluta y total con la economía delincuente. Necesitamos una nueva burguesía. Eso no implica que no venga nadie del pasado, ¿no? Los honorables del pasado volverán a ser gente, si no influyente, por lo menos determinante en los consejos, en la orientación, siempre y cuando no sean mafias familiares que aspirarían que el Estado vuelva a trabajar para ellos. Si eran honorables, no eran entonces del tipo de familia que influencia las políticas de Estado. Serían entonces gente ligada a una perspectiva. La palabra burguesía es muy Marx, dice. Bueno, ¿y cómo hago yo? Ese es el idioma español, mi amigo. ¿Sabe dónde viene? Ese es un término francés. La bourgeoisie. ¿Y sabe usted qué es la bourgeoisie? Los habitantes del Burgos, de la ciudad. Y se empleó por primera vez, no había nacido Marx, sí, como que había nacido, pero se empleó fue en la Revolución Francesa. Les bourgeois et les petits bourgeois, los burgueses y pequeños burgueses que formaban parte de la Revolución Jacobina de la Revolución Francesa. O sea, la dirección jacobina de la Revolución Francesa. Y se hablaba de les bourgeois, y hay consignas y, ¿cómo se llama?, de la Revolución Francesa que incluyen a los burgueses. Marx tomó toda la sociología política francesa, la ideología de la filosofía alemana y la economía inglesa, desde, qué sé yo, Adam Smith, Schumpeter, etc., y armó una amalgama de distintas tesis ideológicas del momento en que le tocó vivir, y era un intelectual muy avanzado y armó toda una concepción política más bien económica, y Engels se dedicó bajo la guía de Marx a una cantidad de aspectos de la teoría, de la política, de la filosofía, y entonces el propio Marx también incursionó en los consejos al movimiento obrero inglés, al movimiento obrero alemán, se metió como redactor de las tesis de los congresos de Erfurt y el programa de Gotha, y sobre todo se hizo el balance pues, de lo que implicaba la Comuna de París como el primer gobierno libertario de una dictadura del proletariado de amplia democracia. Y bien, y eran los términos del siglo XIX. En el siglo XX, usted no me ha escuchado a mí hablar de las élites o élite. Bueno, se entiende menos, pero es un término que usamos apropiadamente los que no necesitamos de la ideología marxista, pero tampoco despreciamos que hay unos términos que, como los usa cotidianamente el gobierno, es más fácil, digamos, entenderse con los auditorios para todos los gustos. Los que quieran oír hablar de élites, bueno, irán a hablar de élites. Los que quieran oír hablar de burguesía, oirán hablar de burguesía. Pero yo no tengo vergüenza ni complejo distinto. Le participo, amigo Daniel, que yo sí fui marxista. Fui marxista cuando ser marxista era un rasgo, digamos, de actualidad con el pensamiento coherente de la teoría política. Solo que fui marxista muy especial, perdone la exquisitez. Fui marxista que estaba contra el estalinismo ruso, contra el castrismo, contra el maoísmo, contra la guerrilla, contra el anarquismo, porque los anarquistas había un ala marxista siempre. Es decir, era marxista tomando muchos de los conceptos de los que, mire, hay muchísimos intelectuales por allí todavía que usan el lenguaje marxista para poder hacer expresiones comprensibles. Pero ¿cómo hacemos, amigos? Renunciamos entonces a Platón también y a Aristóteles, porque todo lo que es el lenguaje básico de la política viene de Platón.
o viene ¿cómo se llama? Del pensamiento medieval de la Iglesia Católica, de la filosofía clásica de los cristianos en el medioevo, de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín. Y la dialéctica, por ejemplo, no es un término de Marx, y es la base de todo el pensamiento de Marx. La dialéctica viene nada más y nada menos que de Zenón de Elea y Heráclito, de la filosofía griega allá profunda, y fue retomado a fondo por muchos de los pensadores de la Escuela de Toledo, de la Escuela de Traductores de Toledo, y lo trae hasta el siglo XIX la gente, sobre todo el idealismo alemán del señor Hegel. Hegel era el tutor, el maestro, el filósofo de cabecera de Marx. Y el señor Hegel, que fue la cabeza más grande con Kant, con Emmanuel Kant, de la escolástica, Kant de la escolástica y Hegel de la dialéctica idealista, pero el método idealista de Hegel lo transforma Marx en la dialéctica materialista, pero es un materialismo vulgar, es un materialismo muy maniqueo, ¿cómo se llama? Muy primitivo. Esta tesis de que todo es lucha de clase y de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase, todo eso son conceptos que vienen de Hegel como filósofo de la historia, filósofo del llamado materialismo histórico o idealismo histórico, que se corresponde a dos escuelas de pensamiento que tienen que ver además con lo que se llama el monismo o el pluralismo. Monismo es aquel tipo de pensamiento que reduce todo a una cuestión eje, de no se explican los seres sino a partir del monismo, sea del creador, sea de la idea, sea de tal como vienen de Parménides para acá, también diciendo que todo está compuesto, por ejemplo, creo que era Parménides, que decía, todo es agua, todo es agua. Los griegos tenían ese tipo de monismos. El que rompe con todo eso es el señor Platón, con el llamado principio del simploqué. El simploqué platónico consiste en explicar muchas cosas a partir de la conjunción, la unión de muchos aspectos. Pero, dice Platón, si usted liga todo con todo, no hay conocimiento posible. Y eso es el monismo. Es decir, si todo lo reducimos a un principio que sirve para absolutamente todo, entonces es incomprensible la realidad. Porque nadie puede explicar todo desde algo que tenga su origen, su explicación, su causa y su efecto en determinadas cosas. Por ejemplo, la más sensible de esas explicaciones monistas es el marxismo. Todo se reduce a la lucha de clase, todo tiene que ver con la lucha de clase y los intereses de clase, y lo de la pertenencia a una clase determina el pensamiento de esa clase. Eso es mecanicismo, es una forma de materialismo pero monista, es decir, materialismo en el sentido de que condicionan todo a la base económico-social material de la sociedad, pero sencillamente le dan una explicación mecanicista, como decía antes, monista, con el principio de que todo se reduce a la base económico-social. Y hay muchas cosas que están todavía por explicarse en la humanidad a partir de principios que deben seguirse estudiando para poder llegar a conclusiones mucho más sabias e inteligentes. Por ejemplo, los defensores de las tesis del señor Carl Jung, que estudia los fenómenos de la psiquis social, de la psiquis colectiva, ya nos debería corresponder conocer mucho más al señor Carl Jung, que propone a partir del estudio de los llamados arquetipos sociales, de las sombras de la humanidad para edificar sus ideologías básicas. Esa escuela del señor Carl Jung, en contraposición a otras escuelas filosóficas de hace 50, 60 años,
sencillamente, por supuesto, distintos a los del psicoanálisis, de donde venía originalmente Jung, plantea cosas muy interesantes, mis amigos. Por ejemplo, ¿hay o no hay en Venezuela un culto a los héroes? Todo el bolivarianismo, por ejemplo, toda la manía del chavismo por Bolívar o por Zamora, que era un rolitranco loco, de invasor de finca y matón de propietarios de finca, con el lugarteniente de Zamora, que era aquel famoso tatarabuelo de Chávez, Maizanta. ¿De dónde viene ese culto a esa rochela de los héroes del siglo XIX y de la guerra de independencia? Bueno, una incomprensión bastante primaria, diría yo, básica, de lo que fue realmente el papel extraordinario de muchas de esas personas, pero que no es así como para hacerles altares. Y montar sobre todo un altar al cual van metiendo allí al que tuvo algo que ver con aquella. Ahí llegó ahora otra, Juana la Caminadora, ¿cómo era que se llamaba? Juana la Avanzadora. Anda tú a saber quién era tal Juana. Yo no sabía ni quién era, es más, voy a seguir sin saber quién era. Pero entonces, en todo caso, por ejemplo, convierten a Francisco de Miranda de la boca de Maduro en una ficción de lo que no fue Miranda. Miranda no es esa vaina que plantea Maduro, un monigote histórico que le puede servir a él para justificar la rochela de ladrones que tiene instalado en Miraflores. O estaba equivocado Miranda, o está equivocado Maduro, o estamos equivocados todos nosotros que creemos que Maduro puede interpretar el pensamiento de Francisco de Miranda. Para empezar, ese bicharraco cucuteño no debe haber leído ni 10 líneas seguidas de Francisco de Miranda. ¿Y quién era Francisco de Miranda? Pues nada más y nada menos que el precursor de nuestra independencia, entregado por Bolívar a los españoles. Y lo llevaron preso y murió en la cárcel de la Carraca de Cádiz. ¿Por qué? ¿Por qué no ahondamos en nuestro conocimiento histórico? No para bajar los méritos de Bolívar, que fue nuestro libertador efectivamente, un tipo con un coraje fuera de serie, con una tenacidad única, pocas veces conocida en la humanidad. La tenacidad de aquel hombre y su valentía y su arrojo personal. Pero mis amigos, ¿y por qué entregó a los españoles a Miranda? ¿Y saben quién era Miranda? Miranda era un español, chico. Era español. El generalísimo Francisco de Miranda fue héroe de la batalla de Pensacola. ¿Sabe usted dónde queda Pensacola? En Florida, en la franja esa que sube por arriba del Golfo de México. Pensacola fue una gran batalla de la independencia norteamericana contra los ingleses. Y Miranda participa al lado de Estados Unidos, ayudado por España, que le manda a su general Miranda, y participa en la batalla de Pensacola. También participa al lado de los franceses en la batalla de Valmy. También participa en batallas por encargo de la Catalina de Rusia, la zarina de Rusia. El señor Miranda era un universalista y aterrizó en Venezuela y en un momento determinado capitula ante Monteverde y ante Boves. No sé si era Boves, yo sé que Monteverde ya estaba, pero Boves estaba echando vaina ya todavía, o empezaba a echar vaina. ¿Y qué encontramos en esa capitulación de Miranda? Que es la que le dice, que es la que lleva a Bolívar a la conclusión que es un traidor. Bueno, sencillamente Miranda seguramente consideró que habiéndose constituido en España las Cortes de Cádiz, que limitaban el poder de la monarquía, la hacían constitucional, no de derecho divino, sino de derecho del pueblo que se da, ¿cómo se llama esto? La garantía por ser expresión de su, el término preciso es soberanía. El pueblo español, la nación española que asume su propia soberanía y la delega en el rey Fernando VII, pero como rey que tiene que responder a la Constitución de Cádiz de 1812. No es entonces el origen divino de los reyes, etc., sino un rey sujeto a la voluntad popular. Y bien, amigos, ¿quién nos dice cuál era el pensamiento de el generalísimo Miranda
que andaba en las tratativas de que España, que ya echando a los franceses, que es lo que desordena todo el imperio en América y en la propia España, siendo nosotros parte de la Junta restauradora de los derechos de Fernando VII, rey de España. Así se llamó nuestra declaración de independencia de 1810. Junta restauradora de los derechos de Fernando VII. Y bien, amigos, esa parte de la historia nuestra está oscura, porque Miranda era un español que rompe con la metrópoli, pero al mismo tiempo quizás aspiraba a que Venezuela fuera, al igual que la Nueva Granada, al igual que México, el virreinato ¿cómo se llama?, de Lima, y el virreinato de Río de la Plata, fuéramos parte de lo que se había modificado históricamente, que no era un imperio con un rey de autoridad divina, sino que era un monarca de las dos Españas, la España americana y la España de la península, que consagraba la autoridad del rey, pero que también autorizaba virreinatos, y los virreinatos y la Capitanía General de Venezuela nos otorgaba igual estatuto jurídico a otras regiones de la propia España. O sea, nosotros teníamos la misma autoridad que podía tener el delegado en Asturias o el delegado en provincias vascas o en provincia gallega del reino español. Bueno, la independencia ganó. Y desde entonces nosotros repetimos Bolívar y Bolívar y Bolívar. Miranda un poquito, un poquito, para que no se caliente mucho Miranda. Pero toda esa parafernalia de los héroes y las batallas y pae, eso vive en el inconsciente colectivo, mis amigos. Vive en el inconsciente colectivo. Nosotros tenemos una psiquis histórica. Ustedes saben por qué creo que no hubo más saqueos como los del 27 de febrero, por ejemplo. Porque está en la memoria colectiva que eso termine en 8 o 10 mil muertos. Y toda la gente saquea, pero limitadamente. No se riega como el 27 de febrero. Ajá. Y el miedo a la guerra civil, que tanto se exhibe, no solo por nuestra condición de país civilizado, que no queremos una guerra civil. Ajá. Pero ¿qué más debe haber allí? Amigos, hay la memoria histórica. Nosotros tuvimos un siglo echándonos tiros entre todos nosotros, en los distintos caudillos regionales, y se alzaba, y se volvió a hacer otro, y se volvió a hacer otro, hasta que Gómez puso orden en la PEA. Nuestro Estado venezolano es un Estado fundado por Juan Vicente Gómez, y eso es parte de nuestro sedimento cerebral. Somos un país centralista, como éramos un país petrolero, con real de sobra para repartir en las élites, sobre todo, que se hicieron ricas sin trabajar muchos de ellos, y sobre todo después que se aprendieron a robarse esa vaina por la vía del control del Estado, y hacer una fortuna que a un norteamericano, a un canadiense, a un inglés le cuesta 30 y 40 años hacerse de 2, 3, 8, 10 millones de dólares. El primo o la prima de Diosdado, entiende, con una firmita de Diosdado, se mete en un guiso de 40, 50 millones de dólares en una noche. Y los bolichicos, que son una estirpe especial, vieron al papa, o al tío, al hermano, o al sobrino. No, el sobrino no, porque sería más joven que ellos. A los tíos, pues. Los ve, chicos, 20 y 30 años echándole pichón y ahorrando y tal. Y la empresa seriamente dirigida y con buen criterio gerencial. Y la competitividad es importante, hijo, la competitividad y no sé qué cosa. Y por fin, nunca en líos judiciales, súper honrados los viejos, etcétera. Y de golpe, chicos, los bolichicos estos se asocian con el Ramírez, uno, y se asocian con Diosdado el otro, y se asocian con el hermano de ¿cómo se llama?, el Chávez el otro. 2.000, 3.000, 8.000 millones de dólares. En 6 meses, 1 año, 2 años. Aprendieron rapidísimo, chicos. Son hijos de los grandes vástagos. O sea, de los grandes apellidos caraqueños, donde hay mucha gente honorable, que sigue siendo honorable, a pesar de las benditas, ¿cómo se llama?, ovejas negras. Carajo, pero ¿qué? Es el oro de esa, ¿cómo se llama?, es el negro de esas perlas rarísimas, de esas prendas del mayor lujo, es el negro de Chanel, es el negro, digamos, que no prejuzga sobre el desdén con el que tienen que ser vistas. Ovejas negras, pero
Dios mío, son más que ovejas, elefantes negros de esa burguesía guisadora caraqueña, y no los ahorcan por menos de 4, 8, 10 mil millones de dólares en negociados, por ejemplo, como comprar chatarra e instalaciones eléctricas donde se ganaron 20 o 30 mil millones de dólares. Los bolichicos. ¿Y saben ustedes una de las predilecciones de los bolichicos? Algún día lo sabremos, con precisión, cantidades, etcétera. Financiar a los muchachos, pues, de la oposición joven de Venezuela. Oído al tambor. La MUD es financiada por bolichicos, en competencia con la boliburguesía, que es la mezcla completa de los grandes banqueros de la cuarta ligados con grandes banqueros corruptos y ladrones de la quinta. Esa clase económica, esa clase política, esa clase fusionada en los intereses del mantenimiento de este régimen, son los que están detrás de Zapatero, Maduro y la boliburguesía y los bolichicos. Por eso hay fracturas que vienen en la MUD. Y por eso todas estas historias tienen que ver con los ancestros, con las familias, con sus orígenes, con, digamos, su estirpe, y con la idolatría a los héroes, y con cuentos mal echados, o cuentos truculentos, o cuentos echados a mitad, por quienes han debido contar las cosas con un prisma histórico, de comprensión histórica distinta, pero no era su negocio. El último de los grandes políticos, se los decía ayer, honorables, fue Rómulo Betancourt, que contaba la historia de Venezuela de una manera asertiva. A su vez propuso X cantidad de cosas hoy totalmente superadas por la realidad de la economía mundial. Son cosas de las que quisiéramos hablar un día de esto, para explicarnos por qué la ruptura con el chavismo es también la ruptura con la cuarta, porque la cuarta gangrenó y se convirtió en quinta, pero la clase política que ha de venir a dirigir los destinos de una nueva fase de la República de Venezuela debe tener tal audacia para convertirse en nueva república. Y esa nueva república implica un nuevo modelo económico, un nuevo sistema jurídico para el país, un nuevo enfoque sobre absolutamente todas las cuestiones fundamentales, una nueva diplomacia. Porque hablando de diplomacia, amigos, todo tiene que ser distinto al caer Maduro. Bien, amigos, creo que habiéndole explicado durante casi una hora algunas de las cosas que me andan en la cabeza en el día de hoy, podría ir concluyendo si hay alguna reflexión que merezca, no que merezca la pena, porque todo lo que ustedes digan puedo decir yo demagógicamente que vale la pena, pero digamos, ojalá haya alguna cosa que pueda yo todavía hacerles aguantar un tiempo allí, si me dicen de qué se trata, cuál es la preocupación fundamental y qué les ha parecido lo que han oído de mí esta tarde. Muy pocos venezolanos recuerdan claramente lo que acaba de pasar en 2002, muchísimo menos tendrán en cuenta toda la historia republicana. Eso es cierto, Jesús Arturo. Jesús Arturo se transformó en un buen colaborador aquí por Facebook, y por acá digo su pensamiento ideológico actual, doctor. Yo soy de centro derecha, pero quiero un día de esto advertirles sobre la inutilidad de todas esas divisiones. No hay nada más absurdo que, por ejemplo, ser de izquierda, si Maduro también es de izquierda, y Diosdado dice que es de izquierda y antiimperialista. Esos son estupideces, sencillamente. Son maneras muy simplistas, muy básicas. ¿De cuál es su ideología, doctor? Bueno, mire, yo tengo algo así como la sensibilidad social. Pues ya va. ¿Por qué no de derecha? La sensibilidad social, que siempre se supone patrimonio de la izquierda. La sensibilidad social de la izquierda ha terminado verificándose en estos años como una colosal estafa. Miren la sensibilidad social de Maduro y de Diosdado. Un país muerto de hambre, reventado de hambre, y los bichos estos lo que hacen es manipular esa hambre para ver cómo se atornillan en el poder para seguir robando. El Congreso inglés dejó de... No logré leer el Congreso inglés. ¿Cómo termina este cuento, profesor? Este cuento termina en una nueva etapa de la República de Venezuela.
con una nueva clase política que hay que construir, con una nueva economía que hay que desarrollar a partir de unas reglas básicas: igualdad ante la ley, seguridad para las inversiones, respeto irrestricto a la propiedad privada. Doctor, ¿ha podido hablar con Henry personalmente y decirle lo que la está cagando? No, no he podido personalmente. Le he mandado a amigos míos comunes con él que le digan: Henry, todas las expectativas que tuvimos en tu persona están totalmente en peligro, para decir lo mínimo. Imperio de la ley, así es, Álvaro. ¿Por qué tantos poetas que hablan decorado cuando necesitan palabras? ¿Por qué tantos poemas en la MUD que hablan? Bueno, dice, ¿por qué? Porque hablan francés casi, porque los de la MUD hablan como francés, muy adornado. No es bueno cultivar el lenguaje soez. No es bueno decir grosería. Donde hay una grosería hay una ligereza mental, mis amigos. Yo incurro en ella regularmente porque son tan gráficas, Dios mío. Debería la Academia de la Lengua aceptar que se puede expresar uno con algunas groserías, no con todas, porque hay vulgaridades que son inadecuadas. Hay mucha gente que se irrita cuando oye grosería. Hay otra gente que por razones religiosas no quiere. Quisiéramos una clase de Rómulo Betancourt. Sí, bueno, eso es lo que aspiramos, Inés Páez. Inés Páez, Isme Páez, no, si quiera Inés. Adela Romero, te la jeta, José Luis. Creo que están mandando a callar a José Luis. Carlos Aponte, gracias por ilustrar y ayudarnos a comprender muchísimos intereses particulares. Saludos y mil gracias. Bien, Carlos, agradecido a usted por estar allí. Juan Manuel Silva. A ver, ¿qué dicen los amigos de Periscope? Estos eran los de Facebook, ahora de Periscope. ¿Hay alguien más o ya se fueron? No, un corazoncito rosado dice que están allí todavía. La solución la tiene el pueblo. Sí y no, Cate. Sí y no. Porque el pueblo es una abstracción. En el pueblo hay 100 tipos de categorías y de espacios diferentes. En el pueblo hay ladrones, hay planes, hay malandros, hay gente que le pega a la mujer, hay ladrones, hay ricos, hay perro calientero, hay gente de trabajo, hay flojo, hay alaganes. Cuando usted dice pueblo, ¿a quiénes se refiere? A todos juntos no puede ser. Porque los ladrones no van a estar con los honrados. ¿Entiendes? Los inteligentes no van a estar con los atrasados y más brutos. Insistir en el RR al año. Ajá. Aquí estamos, ok. Bien, hay individualidades. El pueblo no siente ni piensa. El pueblo es una abstracción, mis amigos. No hay nada más absurdo y tonto. Dice, el pueblo se dio a sí mismo un régimen democrático. Eso no es verdad. Manipulado por unas élites políticas y económicas, se le metió en la cabeza al pueblo una idea determinada de cómo deben ser. Y eso es uno de nuestros males, de nuestros grandes dramas. Tenemos que cambiar el disco en la cabeza de los venezolanos, en general. Y sobre todo en la cabeza de la mayoría para guerrear contra la minoría que quiere hacernos la vida de cuadritos desde el delito y los atropellos y los tráficos, etcétera. La Asamblea debe actuar ya con sus 112, por supuesto, pero todavía siguen agachados. Por eso lo escucho, usted habla claro en el conocimiento histórico. ¿Cómo atraemos a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas están atraídas, señor. Lo que falta es poco y nada. Es la coyuntura en la que ellos sacan la cuenta de cuántos muertos cuesta. Es una tragedia que yo les hable así, pero es la estricta verdad. Están tratando de hacer inventario de escenarios en cuántas víctimas se producen en cada uno de los escenarios. Y por ahora la Asamblea Nacional congela la intervención militar. Pregunta, ¿y no convendrá que la Asamblea Nacional deje de estar en el medio? ¿O que el país y las Fuerzas Armadas en particular ya sepan que la agresión de Maduro contra la Asamblea Nacional lo coloca absolutamente fuera de la Constitución? Y que son los militares los que deben aplicar el 350 para expulsar un gobierno que viola abiertamente la Constitución. Esas son las cosas de la política que hay que discutirlas. ¿Tendría sentido? Por supuesto que tiene sentido el 350, pero lo ha tenido 200 veces, 300 veces. ¿Y por qué no lo aplican? Porque es un problema de fuerza, amigos. ¿Tiene usted fuerza para aplicar el 350? Sí. Si toda la MUD, por ejemplo, nos llama a un paro nacional revocatorio indefinido,
y si al segundo o tercer día el gobierno no cede y esa misma dirección, desde la clandestinidad por supuesto, llama a la insurrección nacional y declara lícita toda violencia contra esbirros y funcionarios ladrones del gobierno, haríamos un gran festín. No sé cómo termina, digo en cuanto a víctimas, pero mire usted, eso sería un 350 bastante activo. ¿Tiene idea de cuánta gente en Venezuela lo escucha? Sé que son miles, pero no sé cuánto. Hay quien me diga que me escuche 1 millón, 2 millones. Hay quien me dice que solo me escuchan 20.000 o 30.000. No tengo idea, mi amigo. ¿Usted qué opina? ¿Me escucha mucha gente o poquitos? Yo soy conforme. Si son poquitos, los valoro como si fueran muchos. Ya no son tantos, profesor. Ah, Cocoró, qué mala noticia, chicos. No son tantos entonces. No, dice Moreno Princi que es mucha gente. Al salir Maduro estamos preparados para vivir inmediatamente en una democracia plena. No. Tiene que venir un gobierno muy duro, mi amigo. Un gobierno que persiga implacablemente el AMPA, que persiga implacablemente la corrupción y que persiga todo guisador que quiera robarle la plata a los venezolanos, de apropiarse de las divisas o de hacer especulaciones con la moneda, con los bonos o con los artículos de primera necesidad, a bachaquear en la economía. Ahora, hay métodos de reprimirlos, distintos. Unos van a la cárcel, otros van a pretender alzarse zumbando bombas y hay que matarlos. Así. No me ruborizo si le digo que el que quiera alzarse en armas contra el gobierno, hay que matarlo. ¿Entiendes? Si es un gobierno serio, ¿no? Yo justificaría que el gobierno matara a quien se alce matando gente. Muy bien. Ahora, el grueso de las cosas que hay que hacer, ¿usted sabe cómo se gana desde ese nuevo gobierno? Con libertades. Parece mentira que la libertad sea el gran remedio que necesita Venezuela. La transparencia, por ejemplo, en la información. Si hay 1000 canales de televisión, porque vamos a hacer televisión digital masiva por todos lados, el que quiera monte televisora, pa'lante, el espacio ¿cómo se llama? La señal esa, de televisora abierta, serán o deberían ser canales estrictamente culturales, sin política y sin, digamos, ni siquiera interés informativo. Canales de formación educativa, canales de universidades, canales de información para el país como nación, sin ideología y sin, ¿cómo se llama?, incondicionalismo con el Estado. De ahí para adelante, todas las televisoras habidas y por haber del espectro radio, no solo radioeléctrico, del espacio, ¿cómo se llama esto, chico? Cuántico, todo el espacio cuántico del mundo. Miles de nuevos canales de televisión donde la norma va a ser la transparencia. Por ejemplo, el debate sobre la fortuna de los bolichicos, 8 o 10 canales dedicados a eso, a explicar eso y a darle chance a los bolichicos que se defiendan. Ah, no, es que no vienen para Venezuela porque ahí se les calumnia. Bueno, entonces agarren las consecuencias, porque los bolichicos esos van a ser confiscados todos. Tendrán derecho a defenderse públicamente, ¿verdad? Pero ¿y los políticos financiados por los bolichicos? Todo eso se va a saber. Se va a saber. Todos los negociados de la MUD con la boliburguesía, los que han hecho puente entre las campañas de Capriles y los intereses de los Castro por la vía del zumbi cubano, es decir, los que quieren llevar inversiones a Cuba y al mismo tiempo financiar la MUD y las candidaturas de Capriles. Eso tiene que saberse todo. Amigo, con Primero Justicia, ¿qué se hace? Es un partido legal, hasta nuevo aviso. Es que todos van a ser legales, salvo que se alcen en armas. Si se alzan en armas, se les mata. Si no se alzan en armas, deberían tener todos los derechos para expresarse donde quieran y como quieran. Y habrán oportunidades también de presentar candidaturas. Me imagino que hay que iniciarse con los consejos municipales. Solo que piensen bien los que aspiran a ser alcaldes en el futuro. Porque el mismo día que se elijan los alcaldes, deben elegirse jurados en los municipios, con competencia judicial para mandar preso al alcalde por 20 años si se coge, yo no voy a decir que un bolívar, pero si se coge los reales de la alcaldía para comprarse camioneta y para inflarla con empleados del partido, puede ir preso por 10 o 20 años.
juzgado en el municipio por los dolientes, que son los ciudadanos que con su IVA, con sus impuestos, van a sostener solamente al número de empleados que pueda soportar ese municipio. Los muy pobres, bueno, les ayudará el Estado central con el situado constitucional. Pero amigos, empiecen a acostumbrarse a otro país, ¿saben? Se acabó la manguangua, se acabó la plata petrolera. PDVSA está en la ruina, endeudada. Venezuela hace 1 o 2 años vive de endeudarse. Este loco ahora tiene platita porque ha rescatado la deuda que debía pagar y que no va a pagar con un aumento del 30 o 40% adicional para diferir los pagos. Es decir, van a dejar el poder de Estado en Venezuela mucho más arruinado y endeudado lo que está hoy, porque nos van a dejar con una deuda de locos. A ver, ¿qué quieren ustedes? ¿Decretar la esclavitud en Venezuela para que cada quien que se gane 10 bolívares pague 5 de impuestos para pagar los robos del chavismo? ¿O sencillamente se tranca la plata fácil para todos? La plata que haya es para los niños, los comedores escolares, las escuelas, los sueldos de los maestros, la policía, renovada por supuesto, y limpiada totalmente del malandraje. Y bien amigos, ese nuevo país es el que hay que hacer a juro, así no quisiéramos es lo que hay que hacer, porque se acabó la manguangua, se acabó la renta petrolera, se acabó el pan de piquito, decían antes los viejos. Con eso se quiere decir, no hay plata fácil, o sería un viejo aforismo, no sé si inglés o americano, es que no hay almuerzo gratis, alguien tiene que pagarlo. En la economía no hay almuerzo gratis. El país debe pagar lo que debe y debe producir trabajando lo que hemos de tener en el futuro. No se vale fabricar fortuna como la de los bolichicos, la boliburguesía, viendo a ver cómo hizo tu contacto y todo, no, y a ti te toca tanto porcentaje. Porque eso ¿de dónde viene? Viene de la cuarta, donde las comisiones eran 10 y obscenamente se cobraba 15% de los contratos. Y bien amigos, ¿cuál creen ustedes que sea la comisión hoy en cada negocio que arma, por ejemplo, una compañía maletín? ¿Usted sabe cuánto puede llegar a ser la comisión? Del 100%. Es decir, el bien que iban a importar no se importó. Se cobraron los dólares y reparten. 5 para ti, 8 para mí, 90 para mí, 80 para ti, 20 para acá. O sea, esos repartos es en base a una obra estrictamente ficticia. Y lo más grave, 3, 4 veces presupuestada la misma obra y nunca se hizo. O el colmo de la eficiencia, se hacía 5 o 10% y se cogían el 90%. Amigos, escúcheme, las importaciones. ¿Usted cree que llegaban furgones podridos al muelle Puerto Cabello, a La Guaira, porque los mandaban podridos? No, chicos. Eran productos de mala calidad o ya por vencerse, para echarse la culpa. No, esa vaina la dejó podrir Pedeval. No, esa era el mercado. Bicentenario es la que tiene la culpa. Porque ¿qué era lo que interesaba? Los reales de la importación, la comisión. Eso es tan extendida esa práctica de cada quien con cada mafia, que por algo, mija, usted, la reina del arroz con pollo, le puso la mano a 24 millones de dólares por un solo embarque de arroz que se le descubrió desde Argentina, con la ampona Cristina, que le facilitaba la cosa ya, y ¿cómo se llamaba aquel? De Guindos y no sé qué vaina. De Guindos. Era de Guindos, me confundí con un político español. De Guindos no es. De Guindos tiene otros guisos por allá en España. Pero hay Dios mío, ¿cómo se llamaba? Un notorio agente indirecto allí de Chávez y las Kirchner. Bueno, ese fue el que le enseñó Chávez, se llevaba las carajitas, vamos para Argentina, Italia, aquí te presento a mi hija y tal, ¿no? Y de las presentaciones la hija agarró lo que interesaba, hacerse multimillonaria con las comisiones de los tráficos con alimentos desde Argentina. Por ese lado, debido, pero el vido es con B pequeña, ¿oíste? Suena debido, pero es con B pequeña. La maldita se compró un Ferrari rojo Roy. Será verdad. Eso no les conviene. Julio Devido, exactamente. Ese estaba metido en aquella cosa del $1.000.000 de, ¿cómo se llama?
Ay, Dios mío. Cuando uno nombra a demasiada gente, algunas gente son protegidas por algún espíritu. Lamborghini, Jacopini, Pipipini, ¿cómo era que se llamaba aquel tipo, chico? Bueno, ese es un roba gallina, chico. Antonini Wilson, exactamente. Antonini un roba gallina, $800,000 que él llevaba. Parece que el tipo como que era hasta inocente en la vaina. O sea, él llevaba la plata, pero él no tenía plata de esa vaina. La tuerta. Muy bien. El Antonini, bueno, cayó aquí como una cacaíta con los otros que sí eran más malandritos que él, que terminaron presos varios años. Bueno, amigos, se acabó esto por hoy. Esto es interminable, ¿eh? Hablar de las corruptelas en Venezuela, usted puede estar... Y yo no sé, chicos, les soy sincero, yo trato de no enterarme mucho, porque esas cosas no pueden hacerse con prejuicio. Hay alguien que me ha dicho en Venezuela, gente seria, no, chico, pero es que, oye, esto es muy injusto, chico. No todos los bolichicos son lo que tú dices. Hay bolichicos, chicos, respetables. Ese fue un muchacho que le echaron esa broma. Él tenía sí el contacto y esa plata se la ganó, chico, honradamente. Honradamente. O sea, si yo hago el negocio por mi contacto con el madurista tal o el hermano de Diosdado o con Ramírez, si yo hago un contacto con ellos y tenía que vender un equipo en 500 millones y se lo acuño al país en 1.000 millones y me gano 500, esa es una oportunidad de negocio, ¿no? No puede censurarse eso. Esa es tu opinión. Bueno, esa es una oportunidad de negocio. No me digas más nada, chica. Vamos a hacer una vaina. Para conservar la amistad, vamos a mantener el tema bolichico por lo menos fuera de nuestras conversaciones, porque ya veo que eres uno de esos típicos venezolanos de la moral permisiva. Permisiva. Y usted sabe por qué yo creo en María Corina Machado. Se lo voy a decir. Porque ella tiene que responder por la honorabilidad de su familia. Hay un tío abuelo de ella que lo mataron en una calle Cumaná. Es gente que viene peleando hace un siglo y pico. Ahí hubo constitucionalistas y ministros estrellas, Nicomedes Zuluaga. Estoy hablando de sectores de los apellidotes de Caracas, de los llamados amos del Valle. Pues de los amos del Valle hay que separar algunos, mis amigos, porque hay amos del Valle crápulas y hay amos del Valle honorables. Honorables. Bien, y María Corina pertenece a esa rama de los Machado Zuluaga, que son gente honorable, fundadores, propiamente dicho, de la sociedad venezolana en el sentido de, ¿cómo se llama?, de la economía, de las empresas, etcétera. Las empresas sólidas y serias, competitivas. Muchos de ellos están arruinados ahora, arruinados, porque el chavismo acababa con los honrados. ¿Pagas o no pagas el flete de convertirte en chavista y meterte a ladrón para poder sostenerte? No, yo no puedo. Yo solo sé este negocio y este negocio tenía tales y tales garantías. Bueno, ahora no tiene. Expropiado o eres parte de lo que hay que expropiar bajo amenaza. Los bancos chavistas son los grandes articuladores de la nueva burguesía. Es una nueva burguesía piltrafa, de bicharracos, de perraje rojo, de lúmpenes. Bueno, mis amigos, se acabó esto. Será hasta el lunes. Les quiero mucho. Puedo quedarme un minuto para ver qué escriben del balance de la conversación. Chávez, matón y ladrón, ¿qué es el espacio vital, doctor, y cómo se aplica eso en Venezuela? Es una pregunta interesante, lo del espacio vital. Esa es la tesis de Hitler respecto al espacio vital de Alemania y lo llevó a quererse coger media Rusia y toda Europa. Si piensa en Lorenzo, ¿qué piensa Lorenzo Fernández? Lorenzo Mendoza, perdón. Es un excelente empresario. ¿Qué juega Lorenzo Mendoza en el futuro? En los intereses de sus empresas, por supuesto. Profe, quería saber cómo ve a Lorenzo Mendoza. Lo veo muy bien, es un excelente empresario, un hombre de una gran capacidad gerencial para su grupo familiar que tiene, bueno, el 7-8% del Producto Bruto Interno. ¿Le parece poco la eficiencia de ese señor? Ahora, cuando dicen que va a ser presidente, no sé, me temo que no es lo que él quisiera o no debería ser lo que él quisiera, porque dirigir un país no es dirigir una empresa. Una cosa es ser un excelente, el mejor gerente posible, y otra cosa es ser estadista. Son dos cosas muy distintas. Se necesita una escoba muy grande para limpiar esto, delincuentes. Sería un buen consejero económico, por supuesto.
siempre y cuando no sea aconsejar solo lo que favorezca a Polar. Esto es una broma. Pero tiene el respeto de todo el mundo. Así es, y mi respeto también, pues. Gracias por enseñar para aprender y poder pensar mejor. ¡Ajá! Muy poco tiempo. ¿Muy poco tiempo de qué? ¿No será que estuve aquí? ¿Tú me imaginas ahora aquí? 20 Venezuela, me sumo ya, se hace una buena opción. También tenemos la organización de un nuevo orden. Uno, la cosa que está clandestina y sobre todo funciona en los cuarteles. Empresario no debe meterse en política, ese es un buen consejo. Bien, amigos, será Pablo Aure, dice, Pablo Aure, ¿estás ahí? Muy buena, apretado abrazo. Caramba, Pablo, qué gran amigo es Pablo Aure. Tú eres el mismo Pablo de Carabobo, secretario de la universidad. Jesús Arturo Calderón. Ojalá Pablo me haya escuchado para ver si es él. Creo que sí, pero la fotito es tan chiquita que no te veo bien, Pablo Aure. Bueno, un gran abrazo a todos, mis amigos. Aquí te saludan, Pablo Aure de Valencia. Saludo, profesor, un tal Cocoro 1. Bueno, Pablo parece que dice un saludo y se fue. Bueno, mis amigos, hasta el lunes. Cambio y fuera, decimos en Radio Chelo, Venezuela hasta los tuétanos. Y en todas las radios Chelo que espero hayan estado aquí. Saludos de los tuétanos, Marupita. Gran abrazo, Marupita, el chefito que debe estar por ahí. Y Sorocaima 1515, y Chira, y Sororita, por supuesto, y ¿cómo se llama? Y Agua Cristalina, y Coco Drive, y Guarimba CI. Mire, qué cantidad de tipos, activistas de primera tienen esta radio. Igual los amigos de Odín, allí de Venezuela Heroica, mi Venezuela Heroica, Luna Guerrera con su radio de Mi Bella Venezuela Libre, y por supuesto Latina. ¿Cuándo va a estar ausente Tina de todas estas transmisiones? Muchos saludos, amigos. Egle, me imagino que es la de Kansas. Empiezo ya a conocer mucha gente por aquí. Pablo Aure de Carabobo, muy claro. Así es, mucho gusto, Pablo. Qué gusto tenerte por aquí. Siempre admiro tu fortaleza militante. Ojalá tengamos suerte, Pablo, para encontrarnos juntos en las mismas trincheras pronto. Lo escuchaba por Venezuela hasta los tuétanos. Ajá. Qué difícil es irse, viendo tanta gente que comparte con nosotros estas cosas. Quedan solo 4 meses para el locatorio cambiar la mood. Álvaro Emilio, se hizo loco. ¿Quién? No, chico, respondió por acá el amigo, respondió por el Periscope, el amigo de Carabobo. Bueno, ahora sí, tengo que irme, sinceramente. Esperemos que los militares despierten, no se vaya. Gracias, doctor, por el placer de escuchar. ¿Y cómo hace uno? ¿Cómo hace uno para saber que es como mucho tiempo ya, amigo? Fuerte y claro, profesor, hasta mañana. Profesor, su vecino ya es opositor. Está bueno ese chiste. No, chica, fue que a mi mujer y a mi hija les molestaba el enorme lío que yo tenía a esa hora. Y creyeron oír que una vecina y que había protestado porque yo hablaba. Y yo fui y le pregunté a la vecina, señora, ¿le molesta que yo hable duro? No, señor, pero yo hablo duro para ustedes. No, yo nunca lo oí. Pues yo usted tampoco. Resultado, arreglamos de la manera más, digamos, excepcionalmente positiva. Era una falsa alarma. Para mí que era mi mujer y mi hija que ya no me soportaban. Hablando en el tono, porque ya les gusta por supuesto lo que yo digo, pero no el tono que empleo, según ellas. Bien. Marlene Story, Alberto, extraordinaria como siempre. Muchas gracias, Marlene. No te digo cómo te llama tu marido, para no desacreditar tu bello y exquisito nombre de Marlene. Pero el marido le tiene un nombre entre nosotros, que es solo familiar, no es muy bonito el nombre que te puso tu marido, el Junior. Bueno, un gran abrazo. Dios mío, tengo que irme. Chao, hasta pronto. Chao a todos.